Bien, pues aquí estamos una vez más en el canal AlphaMind y como el video anterior de los relatos de la expedición en Rusia os gustó mucho, hoy tengo para vosotros otro relato también muy interesante de diferentes avistamientos realizados en Crimea. Esto es en Crimea, como sabéis, esto es una región que está actualmente bajo el control de Rusia. Pues hablamos de un lugar cerca de la montaña Ayudak en Crimea. Estos son avistamientos de lo que los investigadores independientes llaman como los Atlantes de 3,5 metros de altura. Un tema muy interesante y vamos a empezar de cómo funciona esta historia. Empezó básicamente cuando allá por 1970 y pico, de repente personas vieron una especie de criaturas humanoide que estaban nadando en la superficie del agua. Pero la cosa se pone muy fuerte porque esto es increíble. La primera vez, una pareja de vacacionistas se convirtió en testigos de un fenómeno completamente inexplicable en 1976. Estando literalmente cerca del agua, vieron criaturas de entre 3 a 3,5 metros de altura. De longitud, ¿no? Longitud, estaban nadando, ¿no? Longitud de 3 metros. Vestidos con trajes plateados que estaban brillando mucho, nadando en la superficie. La velocidad de natación de estos seres era tan grande que era mucho más rápida comparado con un ser humano normal. Dijeron de que parecía de que era por lo menos 3 veces más rápido, o sea que era una velocidad muy grande. Se veía que se movían como casi como si fuesen animales, pero es que veían las manos, las piernas. Llevaban un traje plateado, como dije antes, y la cara no era visible, era como una máscara, ¿de acuerdo? Todo el cuerpo estaba vestido con un solo traje plateado, muy interesante. Nadando hasta el monte Ayudag, estas criaturas humanoides se sumergieron bajo el agua y no se volvieron a ver ese día ni el día siguiente. Como que estaban un poco de, no sé, de paseo o lo que sea, no sé, sondeando la zona o lo que sea. Y después volvieron a su base y desaparecieron. Bien, pues obviamente la gente dijo, bueno, es una tontería nada más. Pero el problema es el siguiente. Muchos años más tarde, literalmente hablamos de 7 años más tarde, en el 1983, hay otra persona que se llama Raisa Ignatiuk. Esta persona, un residente de la aldea costera, dijo que su esposo fue a pescar temprano por la mañana y vio personas muy grandes con trajes plateados, una vez más el mismo recuento, que brillaban chapoteando en el agua. Navegaron hasta la montaña de Ayudag y nadando hasta esta montaña se sumergieron una vez más bajo el agua. Y el hombre incluso estaba preocupado porque los nadadores no habían estado en la superficie durante todo el tiempo e informó a la guardia costera. O sea que también tenían en esos trajes posiblemente una fuente de oxígeno, de filtración o del agua, o literalmente el traje en sí mismo filtraba el agua y generaba oxígeno infinito. Que esto mecánicamente, científicamente puede ser posible, ¿no? Convirtiendo el agua, separando y formando oxígeno para la persona, ¿no? 4 meses más tarde, en el mismo año 1983, la oficial de la Guardia Costera Danila Orlovich se encontró con una criatura incomprensible en el mar mientras estaba nadando. El hombre se sumergió bajo el agua y con un snorkel para nadar básicamente, y de repente vio a varias figuras humanoides muy grandes, igual de unos metros más de 3 metros básicamente, con equipo de buceo plateado cerca. Sus movimientos eran diferentes a los humanos. Las técnicas de natación eran completamente diferentes. Además, todo el cuerpo, incluido la cabeza, estaban oculto por el traje. Lo mismo, vio estas figuras en el agua y estaba seguramente aterrorizado, ¿no? Cualquiera estaría, ¿no? En 1989, únicamente, ¿qué? Pues 6 años más tarde, dos buceadores se sumergieron cerca de Ayudag, bajo el agua para admirar la flora y la fauna local, porque es que es muy bonita. Durante este viaje, notaron dos criaturas grandes y una pequeña, presumiblemente un niño.
¿de acuerdo? Todos estaban vestidos con trajes plateados muy reflectantes. No tenían globos ni máscaras para respirar, así como tampoco hubo burbujas características como de las personas al exhalar el aire bajo lo que sería el agua. Los buzos sorprendidos intentaron seguirles. Claro está, ¿no? Los buzos tenían curiosidad y les siguieron, pero fueron notablemente más lentos. Y luego algo sucedió. Nadando hacia una de las cuevas, los nadadores misteriosos literalmente abrieron una especie de apertura, un vórtice, dijeron un portal, un vórtice, y nadaron hacia él, después del cual se disolvió instantáneamente en el agua. O sea que ese vórtice posiblemente se causó con una presión de agua muy fuerte y abrió una brecha posiblemente entre la montaña y el agua, y al meterse dentro la brecha se cerró. Simplemente no es lo que sería un sistema de succión de agua y diferencia de presión. Se puede generar una apertura en la montaña, en una región, si aplicas la presión correcta. Como todos podéis imaginaros, hace falta de una técnica bastante avanzada. Este incidente fue publicado en periódicos locales y comenzó una afluencia muy fuerte de buzos en la región que estaban pues cazando para ver si podían ver el mismo, ¿no? El mismo, básicamente avistamiento, ¿no? Pues, ¿qué os parece? Después de esta gran afluencia hubo un montón de contactos con testimonios sobre estas criaturas. En los años 90 hubo aproximadamente 10 contactos registrados con nadadores de 3 metros de altura. Lo mismo, vestidos con trajes reflectantes completamente cubiertos, ¿de acuerdo? Quizás hubo más avistamientos, pero no se han grabado todos. Ahora bien, intentaron hacer fotografías en estas criaturas, obviamente con cámaras de agua, pero el problema es el siguiente: todas las fotografías estaban sobreexpuestas y no podían capturar claramente las figuras de estos seres humanoides. Los investigadores independientes, una vez más, piensan de que el motivo es de que los disfraces o los trajes tienen lo que sería una habilidad de reflejar la luz tan potente de que no se pueden ver. O sea, era su camuflaje para evitar ser vistos. Un camuflaje muy interesante que emitía una especie de reflejo que prohibía la grabación. Lo hacía muy difícil hacer la grabación, a no ser que tengas infrarrojo, obviamente, que nadie lo tenía en esa época y nadie lo había traído a la playa, pues sería muy difícil capturarlos. Bien, pues seguimos porque hay más. En 2004, estos nadadores fueron vistos una vez más, o sea, varios años después, una vez más, por 2 vacacionistas. Uno incluso trató de perseguirles, pero por supuesto nunca lo logró. Las criaturas, habiendo nadado hasta la montaña, nuevamente hicieron lo mismo. Abrieron un portal, un vórtice, ¿de acuerdo? Un portal extraño, y desaparecieron de la vista inmediatamente después de cruzarlo. ¡Pum! ¡Plac! Desaparecieron, ¿no? Bien, pues un investigador que se llama Anatoly Tauride analizó numerosos testimonios y llegó a la conclusión de que en la profundidad de esta montaña, Ayudag, hay una entrada posiblemente a otro mundo, a una entrada secreta, a una base secreta subterránea, o lo que sería directamente bajo la tierra, lo que sería en el interior, posiblemente la entrada a una cultura completamente diferente, un mundo diferente, y estos seres provenían de este mundo. Él llama Atlantes estas criaturas, por falta de otra palabra mejor, básicamente, que se han visto muchísimas veces en las montañas y son muy grandes, muy extrañas y muy raras. Como te puedes imaginar, es un hecho increíble. Imagínate ver de repente criaturas de este tamaño y obviamente meterse en el mismo lugar, en la montaña de Ayudag. O sea que la montaña es literalmente la puerta a otro mundo. Y estos seres iban de paseo o de cazando pescado, ni idea, pero algo hacían, ¿no? La última información reciente de esto es de hace unos 5 años, en lo que sería finales de 2017. Luego, desde la orilla, unas 2 docenas de personas observaron cómo estas criaturas estaban nadando unos 150 metros y después desaparecieron en una columna de agua, lo mismo. Desde entonces había habido mucha calma y lo que sería pues los nadadores no han sido vistos desde ese momento. O sea que el último avistamiento fue aproximadamente a finales de 2017. Y bien, pues
muy interesante. Aquí sí, es un tema, este es uno de los temas que obviamente genera mucha discusión, ¿no? Algunos dirían de que simplemente alguien estaba intentando hacer una broma, pero es que esto visto en los años 70, 80, 90, en los años 2000 también constantemente durante 3 décadas o más de 3 décadas por diferentes personas y el mismo comportamiento. Traje plateado que estaba reflejando la luz, moviéndose o nadando a una gran velocidad, un tamaño de unos más de 3 metros, ¿de acuerdo? Y desaparecen en una columna, un vórtice de agua cerca de la montaña de Ayudag. Increíble. Y bien, pues esto es lo que sería el interesante recuento de un avistamiento en Crimea de los atlantes misteriosos del agua. Bien, pues obviamente, como podéis imaginaros, esto puede ser una mentira, puede ser real, nadie lo puede corroborar, porque nadie pudo hablar, nadie pudo parar, nadie pudo capturar a estos seres, obviamente, por lo tanto son únicamente testigos que dicen haber visto, pero como siempre, los testimonios que se amontan, que se amontonan, como que lo hacen ver muy difícil de que sea únicamente una coincidencia. Aquí hay gato encerrado. Y no me sorprendería porque, como todos sabemos, en esta tierra hay tantos secretos y hasta ni siquiera conocemos de una forma correcta lo que sería el mar. O sea, el mar, el fondo del mar, los océanos, únicamente, si no me equivoco, conocemos aproximadamente el 10%. O sea, que ahí se puede esconder en el fondo del mar o de los océanos cualquier cosa. Se puede esconder quién sabe qué, porque nunca lo hemos visto, porque es muy complicado bajar y observar y analizar, porque es que es, como te puedes imaginar, muy difícil. Y bien, gente, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los próximos videos de Half Mind. Hasta pronto.